Cierra los ojos un momento. Imagina que estás de pie sobre una colina al amanecer hace 12.000 años. El aire huele a tierra húmeda y a hierba salvaje. No hay ciudades en el horizonte. No hay caminos asfaltados. No hay el zumbido constante de la electricidad que hoy nos rodea sin que lo notemos. Solo existe el viento, el canto lejano de aves que ya no reconocerías, y frente a ti, una estructura imposible. Columnas de piedra tallada que pesan más de 20 toneladas cada una, dispuestas en círculos perfectos, decoradas con relieves de animales que no deberían conocerse en esta época. Te preguntas quién pudo construir esto. Te preguntas cómo. Y entonces, una pregunta más incómoda cruza tu mente. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre nuestro pasado estuviera incompleto? Bienvenido, viajero del tiempo. Hoy no vamos a hablar de certezas, vamos a hablar de preguntas, de esas grietas en la historia oficial que, cuando las miras de cerca, revelan algo mucho más profundo y misterioso de lo que imaginabas. Porque verás, la historia que conocemos es como un libro al que le faltan los primeros capítulos. Sabemos mucho sobre Roma, sobre Grecia, sobre Egipto en su esplendor. Pero antes de todo eso, antes de que existiera la escritura para contarnos qué sucedió, alguien ya estaba construyendo. Alguien ya estaba mirando las estrellas con una precisión que todavía nos desconcierta. Alguien ya estaba dejando mensajes en piedra que, después de milenios, seguimos sin poder descifrar completamente. Si este tipo de misterios te fascina tanto como a nosotros, te invito a que te quedes. Dale al botón de me gusta si crees que la historia tiene más secretos de los que nos cuentan. Suscríbete si quieres seguir explorando estos enigmas juntos. Y déjame un comentario contándome cuál de estos misterios te intriga más. Tu opinión importa, y esta comunidad crece gracias a personas curiosas como tú. Ahora prepárate, porque durante los próximos minutos vamos a viajar juntos a través de 40 enigmas que la arqueología oficial no ha podido explicar satisfactoriamente. Desde ciudades que existieron antes de la agricultura, hasta monumentos alineados con estrellas que no deberían conocerse, pasando por civilizaciones que simplemente desaparecieron, sin guerra, sin desastre natural aparente, como si un día todos hubieran decidido marcharse y nunca volver. ¿Estás listo? Porque el primer misterio nos lleva a un lugar que cambió todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización. Un lugar donde hace casi 12.000 años, cuando se suponía que éramos simples cazadores, recolectores incapaces de organizarnos, alguien construyó un templo que no debería existir. En el sureste de Turquía, donde las colinas onduladas se extienden como olas congeladas en el tiempo, existe un lugar llamado Göbekli Tepe. Y este lugar, querido viajero, representa quizás el mayor desafío a nuestra comprensión del pasado humano. Imagina la escena. Estamos aproximadamente en el año 9500 antes de nuestra era. Según los libros de texto, en esta época la humanidad vagaba en pequeños grupos nómadas, cazando animales, recolectando frutos, sobreviviendo día a día sin tiempo ni recursos para nada más. No había agricultura, no había ciudades, no había supuestamente la capacidad organizativa para emprender proyectos monumentales. Y sin embargo, aquí estaban, pilares en forma de T que alcanzan los 6 metros de altura, dispuestos en círculos concéntricos con una precisión geométrica asombrosa. Algunos de estos monolitos pesan más de 15 toneladas. Están decorados con relieves de zorros, serpientes, escorpiones y aves, tallados con un detalle que sugiere no solo habilidad técnica, sino también un sistema simbólico complejo.
Los arqueólogos han identificado al menos 20 de estos círculos de piedra, aunque el radar de penetración terrestre sugiere que podría haber hasta 200 más enterrados bajo la superficie. 200. Esto no es un proyecto menor. Esto no es el trabajo de una tarde de unos cuantos cazadores aburridos. Esto requirió planificación, coordinación, liderazgo, miles de trabajadores durante generaciones. ¿De dónde salieron? ¿Quién los alimentó mientras trabajaban? ¿Quién diseñó todo esto? El arqueólogo alemán Klaus Schmidt, quien dirigió las excavaciones hasta su muerte en 2014, propuso una teoría revolucionaria. Quizás no fue la agricultura la que permitió la civilización, sino al revés. Quizás fue el deseo de construir lugares sagrados lo que obligó a los humanos a establecerse, a cultivar la tierra para alimentar a los constructores, a organizarse en comunidades permanentes. En otras palabras, el templo vino antes que la granja. Lo espiritual precedió a lo práctico. Si esto es cierto, cambia completamente nuestra narrativa del progreso humano. Pero Göbekli Tepe guarda otro secreto aún más desconcertante, y este nos lleva directamente a nuestro segundo misterio. Porque verás, Göbekli Tepe no fue abandonado, no fue destruido por invasores ni sepultado por un terremoto. Fue enterrado a propósito. Hace aproximadamente 10.000 años, quienes construyeron este complejo decidieron cubrirlo cuidadosamente con tierra y escombros, capa tras capa, durante lo que debieron ser años de trabajo dedicado. Ocultaron su propia creación bajo una colina artificial y luego se marcharon, dejando atrás el templo más antiguo conocido por la humanidad, preservado perfectamente bajo toneladas de tierra, esperando a ser descubierto casi 12 milenios después. ¿Por qué alguien haría esto? Las teorías abundan. Algunos investigadores sugieren que era un ritual de clausura, una forma de matar simbólicamente el templo cuando cumplía su propósito. Otros proponen que buscaban protegerlo de algo, preservarlo para futuras generaciones que nunca llegaron a desenterrarlo. Pero lo más inquietante es que Göbekli Tepe no es el único caso. En Perú, la cultura chavín enterró partes del templo de Chavín de Huántar hace aproximadamente 3.000 años, rellenando galerías subterráneas con piedras y sedimentos. En Malta, el hipogeo de Halsaflieni, un complejo subterráneo excavado en roca caliza hace 5.000 años, muestra evidencias de haber sido sellado intencionalmente en múltiples ocasiones. Imagina el esfuerzo que esto implica. Generaciones de trabajadores construyendo monumentos extraordinarios y luego otras generaciones dedicándose a ocultarlos sistemáticamente. No destruirlos, sino esconderlos, como si guardaran un secreto demasiado valioso para dejarlo expuesto, pero demasiado importante para destruirlo completamente. Los antiguos egipcios tenían una palabra para esto, enenu, que significa aproximadamente esconder lo sagrado. Creían que ciertas cosas debían permanecer ocultas para conservar su poder. ¿Compartían esta creencia culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años? ¿O existe alguna otra explicación que aún no hemos descubierto? El polvo que cubre estos secretos enterrados nos lleva ahora a preguntarnos sobre otra imposibilidad: los bloques de piedra que construyeron estos monumentos. Porque el misterio no es solo qué construyeron o por qué lo ocultaron. El misterio también es cómo, físicamente, lograron mover piedras que desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. En Baalbek, Líbano, yacen 3 bloques de piedra caliza conocidos como el Trilithon. Cada uno mide aproximadamente 19 metros de largo,
4 metros de alto y 3 metros de profundidad. Cada uno pesa alrededor de 800 toneladas. Para que dimensiones esto, un avión Boeing 747 completamente cargado pesa aproximadamente 400 toneladas. Estos bloques pesan el doble y fueron movidos, elevados y colocados con una precisión milimétrica hace más de 2000 años, posiblemente mucho más. Pero espera, porque hay algo aún más desconcertante. En la misma cantera de donde se extrajeron estos bloques, todavía yace uno que nunca fue utilizado. Lo llaman la piedra de la mujer embarazada o Ayar el Ibla. Pesa aproximadamente 1200 toneladas y cerca de ella, descubierta apenas en 2014, hay otra piedra aún más grande, 1650 toneladas. Es el bloque de piedra trabajado más grande jamás encontrado en el mundo antiguo. ¿Cómo planeaban moverlo? ¿Qué sistema de transporte podría siquiera intentarlo? La arqueología convencional propone rampas, rodillos de madera, palancas y miles de trabajadores coordinados. Y ciertamente, estas técnicas pueden mover piedras grandes. Los experimentos modernos han demostrado que es posible transportar bloques de varias toneladas con tecnología primitiva. Pero hay un problema. No encontramos los rastros que deberían existir. No hay caminos suficientemente anchos y resistentes. No hay bosques cercanos que pudieran proporcionar la madera necesaria para tantos rodillos. No hay evidencia de los campamentos masivos que albergarían a los miles de trabajadores requeridos. En Sacsayhuamán, Perú, la situación es aún más extraña. Bloques de más de 120 toneladas fueron transportados desde canteras a kilómetros de distancia, subiendo montañas, cruzando valles, para ser ensamblados en muros donde encajan tan perfectamente que no cabe una hoja de papel entre ellos. Los incas, cuando los españoles preguntaron cómo se había hecho, simplemente respondieron que ellos no lo habían construido, que ya estaba ahí cuando llegaron, que fueron los antiguos. ¿Quiénes eran estos antiguos? ¿Qué técnicas conocían que nosotros hemos olvidado? Y más importante aún, ¿cómo sabían exactamente dónde colocar cada piedra para lograr alineaciones que solo tendrían sentido si pudieran ver las estrellas como nosotros las vemos con telescopios modernos? Las pirámides de Giza, probablemente las estructuras más estudiadas, fotografiadas y debatidas de la historia humana. Y sin embargo, siguen guardando secretos que desafían la explicación convencional. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales con un margen de error de solo 3 minutos de arco. Para contextualizar, eso es más preciso que el Observatorio de París, construido en 1671 con los mejores instrumentos de la época. Pero hay algo más. Los llamados conductos de ventilación de la pirámide, que durante mucho tiempo se pensó que eran simplemente eso, conductos para el aire, están orientados hacia puntos muy específicos del cielo. El conducto sur de la Cámara del Rey apunta hacia donde estaba la estrella Al-Nitak del cinturón de Orión hace aproximadamente 4500 años. El conducto norte apunta hacia Alfa Draconis, que era la estrella polar en aquella época. Los conductos de la Cámara de la Reina señalan hacia Sirio y hacia una constelación en la Osa Menor. Ahora bien, esto podría explicarse como observación astronómica cuidadosa durante generaciones. Los egipcios claramente estudiaban el cielo. Pero aquí viene lo inexplicable. Algunas estructuras antiguas parecen estar alineadas con estrellas y constelaciones que no eran visibles en la época de su construcción. El templo de Angkor Wat en Camboya, construido en el siglo XII de nuestra era,
Replica la constelación del dragón tal como aparecía hace aproximadamente 10.500 años, no como aparecía cuando fue construido. Las pirámides de Teotihuacán en México representan el cinturón de Orión, pero con una posición que corresponde a un cielo de hace más de 12.000 años. ¿Cómo supieron? ¿Heredaron conocimientos de civilizaciones anteriores que observaron el cielo en eras remotas? ¿O existe alguna otra explicación? El arqueoastrónomo Graham Hancock ha propuesto que estos monumentos son deliberadamente anacrónicos, construidos para apuntar hacia un pasado que sus creadores consideraban sagrado. Otros investigadores sugieren que son coincidencias, patrones que encontramos porque los buscamos, pero la cantidad de estas coincidencias sigue creciendo, y con ella las preguntas. Y hablando de cosas que no parecen tener explicación lógica, nuestro siguiente misterio nos lleva a explorar elementos arquitectónicos que simplemente no conducen a ninguna parte. En el templo de Dendera, en Egipto, hay una escalera tallada en piedra que termina abruptamente contra un muro sólido. No hay puerta oculta. No hay evidencia de que alguna vez existiera una salida. Simplemente termina. En Tiahuanaco, Bolivia, existe una estructura conocida como la pirámide de Acapana, que tiene escalinatas en sus 4 lados, pero ninguna de ellas conduce a nada en la cima. Solo hay una plataforma vacía donde, según los arqueólogos, nunca hubo ningún edificio. ¿Por qué construir escaleras que no llevan a ningún sitio? Las interpretaciones varían enormemente. Algunos académicos proponen que estas escaleras tenían un propósito ritual. El acto de subir era más importante que el destino. Otros sugieren que conducían a estructuras de madera o materiales perecederos que desaparecieron hace milenios. Pero hay quienes plantean una posibilidad más inquietante. ¿Y si conducían a algo que nosotros simplemente no podemos ver? En muchas tradiciones antiguas, las escaleras simbolizaban la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. Los egipcios creían que el faraón ascendía al cielo por una escalera de luz. Los mayas construían sus templos como montañas sagradas, donde los sacerdotes subían para comunicarse con los dioses. Los sumerios hablaban de escaleras que conectaban la tierra con el reino de los Anunnaki. Lo fascinante es que estas escaleras sin destino aparecen en culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. En Japón, el santuario de Ise tiene escaleras rituales que terminan frente a puertas que nunca se abren. En la India antigua, ciertos templos incluían escaleras que ascendían hacia el cielo abierto, sin techo ni estructura superior. En las ruinas de Zimbabue hay escalones tallados en roca que suben hacia acantilados donde no hay nada. ¿Qué veían los antiguos que nosotros no podemos ver? ¿O qué esperaban encontrar en lo alto de estas escaleras? La respuesta podría estar relacionada con otro elemento arquitectónico igualmente misterioso. Las puertas que no se abren, talladas directamente en la roca, como umbrales hacia dimensiones que no podemos atravesar. En Amaru Muru, Perú, a orillas del lago Titicaca, hay una puerta tallada directamente en un acantilado de roca rojiza. No conduce a ninguna parte. No hay túnel detrás, ni cámara oculta, ni pasadizo secreto. Es simplemente una puerta de 7 metros de altura esculpida en la piedra sólida, con un nicho rectangular en su centro que parece esperar a alguien que nunca llegó, o que llegó y se marchó por caminos que no comprendemos. Los habitantes locales la llaman Puerta de los Dioses, y cuentan que en tiempos antiguos los sacerdotes utilizaban una llave de oro para abrir un portal hacia otras realidades. Por supuesto,
La arqueología oficial clasifica esto como mitología, pero la pregunta permanece: ¿por qué alguien dedicaría semejante esfuerzo a tallar una puerta que no va a ningún sitio? Las puertas falsas son sorprendentemente comunes en el mundo antiguo. En Egipto, prácticamente toda tumba importante tenía una puerta falsa, tallada en la pared del fondo de la capilla. Los egipcios creían que el espíritu del difunto, el Ka, podía atravesar esta puerta para recibir las ofrendas que los vivos dejaban. Era un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una frontera arquitectónica entre dimensiones de existencia. En Turquía, en la antigua ciudad de Mira, hay tumbas lisias excavadas en acantilados que incluyen puertas elaboradamente talladas que nunca se abrieron. En Jordania, Petra está llena de fachadas monumentales que conducen a cámaras vacías o inexistentes. En la India hay templos con puertas selladas que, según la tradición, solo se abrirán cuando llegue el momento adecuado. Algunos investigadores han notado algo peculiar. Muchas de estas puertas falsas están orientadas hacia puntos astronómicos específicos. La puerta de Amaru Muru mira hacia el este, hacia el punto exacto donde sale el sol durante los equinoccios. ¿Coincidencia? ¿O estas puertas eran instrumentos de observación celestial? Umbrales simbólicos que se abrían cuando la luz del sol o de ciertas estrellas los atravesaba en momentos precisos. El misterio de las puertas nos conduce naturalmente a otra pregunta arquitectónica. Los muros que las rodean, construidos con una perfección que todavía desafía nuestra comprensión técnica. En Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, hay un muro que ha sido fotografiado millones de veces. Es parte de la calle Hatun Rumiyok y contiene una piedra con 12 ángulos, cada uno encajando perfectamente con las piedras adyacentes. No se usó mortero. No hay espacio entre las piedras. Ni siquiera una hoja de papel puede insertarse en las juntas. Y esta piedra no es única. Es representativa de todo un estilo de construcción que se extiende por miles de kilómetros a lo largo de los Andes. En Sacsayhuamán, los bloques megalíticos encajan como piezas de un rompecabezas tridimensional imposiblemente complejo. Algunas piedras tienen más de 100 superficies de contacto con sus vecinas, y todas ellas encajan con precisión milimétrica. Para lograr esto con herramientas modernas, necesitaríamos escáneres láser, software de diseño tridimensional y maquinaria de corte computarizado. Los incas, supuestamente, lo hicieron con herramientas de piedra y bronce. La explicación académica estándar propone que los constructores usaban técnicas de prueba y error, raspando las piedras una contra otra durante semanas hasta lograr un encaje perfecto. Y ciertamente, experimentos modernos han demostrado que es posible lograr encajes muy buenos con este método. Pero hay un problema: el tiempo. Los cálculos más conservadores sugieren que un solo muro de Sacsayhuamán habría requerido varios siglos de trabajo continuo solo para el ajuste de las piedras. Sin embargo, las crónicas españolas indican que estas estructuras ya eran antiguas cuando los incas llegaron al poder. Existe una leyenda andina que habla de una sustancia que podía ablandar la piedra, hacerla maleable como arcilla. Los conquistadores españoles registraron esta historia con escepticismo, pero hay algo curioso. En algunos bloques de Sacsayhuamán se han encontrado residuos orgánicos entre las juntas, posiblemente restos de algún tipo de pasta o líquido. ¿Conocían los antiguos algún proceso químico que nosotros hemos olvidado? Sea cual sea la respuesta, estos constructores maestros dejaron sus obras por toda Sudamérica, desde Colombia hasta Chile, y luego
En algún momento de la historia, sus ciudades quedaron vacías, no destruidas, no conquistadas, simplemente abandonadas. Teotihuacán. El nombre que los aztecas dieron a esta ciudad que encontraron ya abandonada significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. En su apogeo, alrededor del año 450 de nuestra era, albergaba a más de 125,000 habitantes, siendo una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. Tenía la pirámide del Sol, la tercera más grande del planeta, calles perfectamente trazadas en un patrón de cuadrícula, sistemas de drenaje sofisticados y apartamentos multifamiliares que alojaban a artesanos de toda Mesoamérica. Y luego, alrededor del año 550, todos se fueron. No hay evidencia de invasión extranjera, no hay cuerpos en las calles, no hay señales de epidemia masiva en los registros óseos. Simplemente, en el transcurso de unas pocas décadas, una metrópolis vibrante se convirtió en una ciudad fantasma. Cuando los aztecas la encontraron casi 1000 años después, ya era una ruina cubierta de vegetación, tan antigua y misteriosa para ellos como lo es para nosotros. Este patrón se repite desconcertantemente a través del mundo antiguo. La civilización del Valle del Indo, con ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, desapareció alrededor del año 1900 antes de nuestra era. Sus ciudades, perfectamente planificadas con sistemas de alcantarillado más avanzados que los de Europa medieval, fueron abandonadas sin señales claras de violencia. La cultura Anasazi en el suroeste de Estados Unidos construyó elaboradas viviendas en acantilados durante siglos y luego, alrededor del año 1300, dejaron todo atrás y nunca regresaron. ¿Qué hace que una civilización entera decida marcharse? El cambio climático es una explicación común, y ciertamente hay evidencia de sequías prolongadas en muchos de estos casos. Pero las sequías no suceden de la noche a la mañana. La gente se adapta, migra gradualmente, deja rastros de su movimiento. Estos éxodos parecen diferentes, parecen deliberados, como si supieran que debían irse, como si hubieran recibido algún tipo de señal que nosotros no podemos detectar. Y mientras reflexionamos sobre estas ciudades vacías, otro misterio nos aguarda bajo tierra. Los túneles que excavaron, kilómetros de pasadizos subterráneos, cuya función sigue siendo un enigma. En Capadocia, Turquía, existe una ciudad subterránea llamada Derinkuyu. Se extiende hacia las profundidades de la tierra durante más de 80 metros, a través de 18 niveles de cámaras, pasadizos, pozos de ventilación y almacenes. Podía albergar a más de 20,000 personas junto con su ganado y suministros. Las entradas podían sellarse con enormes piedras circulares que se rodaban desde el interior, haciendo la ciudad prácticamente impenetrable. La explicación convencional es que Derinkuyu y las otras docenas de ciudades subterráneas de la región fueron excavadas como refugios contra invasiones. Y ciertamente sabemos que fueron utilizadas para este propósito durante las persecuciones romanas de los primeros cristianos y durante las incursiones árabes medievales. Pero hay un problema con esta teoría. Las partes más profundas de Derinkuyu parecen ser mucho más antiguas que estos periodos históricos. Algunos arqueólogos estiman que las primeras excavaciones podrían datar de hace 4,000 años o más. ¿Quién excava 80 metros bajo tierra sin maquinaria moderna? ¿Y para qué? Esconderse de enemigos tiene sentido, pero estas ciudades no son simples escondites. Tienen todas las comodidades de una vida permanente. Cocinas con sistemas de ventilación para el humo, establos para animales, iglesias,
escuelas, bodegas para vino, como si alguien hubiera planificado vivir bajo tierra durante años, décadas, generaciones enteras. En Sudamérica, los Andes están atravesados por sistemas de túneles que conectan lugares separados por cientos de kilómetros. En Ecuador, el famoso Cueva de los Tallos se extiende por pasadizos que algunos exploradores afirman haber seguido durante kilómetros sin encontrar el final. En Europa hay leyendas de una red de túneles que conecta catedrales medievales, aunque muchos de estos conductos han sido sellados o han colapsado. ¿Por qué esta obsesión antigua con lo subterráneo? ¿Qué buscaban escapar? ¿O qué buscaban encontrar en las profundidades de la Tierra? Las respuestas, si existen, permanecen tan oscuras como los túneles mismos. Pero no todos los proyectos monumentales llegaron a completarse. Algunas obras colosales fueron abandonadas a medio hacer, dejando atrás preguntas que nos persiguen hasta hoy. En las canteras de la isla de Pascua, un moai yace boca arriba, parcialmente tallado en la roca volcánica. Se le conoce como el Gigante y, si se hubiera completado, habría medido aproximadamente 21 metros de altura y pesado más de 270 toneladas. Sería el moai más grande jamás creado, pero nunca fue terminado. En algún momento del proceso, los canteros dejaron sus herramientas y se marcharon, abandonando una obra que habría requerido años de trabajo. ¿Por qué? La explicación tradicional sugiere que la sociedad de Rapa Nui colapsó debido al agotamiento de recursos, particularmente la deforestación que eliminó la madera necesaria para transportar las estatuas. Pero hay algo curioso. Las herramientas de los canteros, hechas de basalto, fueron encontradas junto al gigante, como si los trabajadores las hubieran dejado caer de repente y nunca regresado. No hay señales de que fueran recogidas para reutilizarse. No hay evidencia de un éxodo gradual. Es como si un día, simplemente, todos dejaran de trabajar. Este patrón se repite en Egipto. En las canteras de Asuán yace un obelisco inconcluso de aproximadamente 42 metros de longitud, que habría pesado más de 1.100 toneladas de completarse. Grietas en el granito forzaron su abandono, dicen los arqueólogos. Pero el obelisco no muestra solo grietas. Muestra un trabajo increíblemente preciso hasta el punto exacto donde se detuvo. Como si supieran exactamente qué estaban haciendo hasta que algo les hizo parar. En Ollantaytambo, Perú, hay 6 enormes monolitos de pórfido rojo perfectamente pulidos que fueron transportados desde una cantera a 6 kilómetros de distancia y a 300 metros de altura. Fueron colocados en fila con precisión milimétrica. Y luego, el proyecto terminó. No hay más bloques. No hay estructura completada. Solo 6 piedras perfectas esperando algo que nunca llegó. ¿Qué interrumpió estos proyectos? ¿Guerras? ¿Desastres naturales? ¿O alguna señal celestial que indicaba que era momento de detenerse? Porque muchas de estas construcciones, completas o no, comparten algo en común. Fueron orientadas hacia el cielo, como si esperaran algo de allí arriba. Las líneas de Nazca se extienden por más de 450 kilómetros cuadrados del desierto peruano. Son figuras gigantescas, algunas de más de 300 metros de longitud, que representan animales, plantas y formas geométricas. Un colibrí, una araña, un mono con una cola enrollada, una figura humana que algunos llaman el astronauta. Y la característica más desconcertante de todas, solo pueden apreciarse completamente desde el aire. Los habitantes de Nazca, que crearon estas líneas entre el año 500 antes de nuestra era y el 500 de nuestra era,
No tenían aviones, no tenían globos aerostáticos, no tenían ningún medio conocido para elevarse sobre el desierto y contemplar su obra. Y sin embargo, dedicaron siglos a crear figuras que solo tendrían sentido vistas desde arriba. La arqueología propone varias explicaciones. Eran caminos rituales que se recorrían como forma de peregrinación. Eran calendarios astronómicos que marcaban posiciones solares y estelares. Eran ofrendas a dioses del cielo que supuestamente podían verlas. Todas estas teorías tienen mérito, pero ninguna responde a la pregunta fundamental: ¿cómo diseñaron con tal precisión imágenes que ellos mismos nunca podrían ver completas? Experimentos modernos han demostrado que es técnicamente posible escalar dibujos pequeños a tamaños monumentales usando estacas y cuerdas, pero esto requiere una planificación previa extraordinaria y una visión del resultado final que, en teoría, nadie de su época podía tener. Las líneas de Nazca no están solas en este misterio. En Inglaterra, el gigante de Cerne Abbas, una figura de 55 metros, tallada en una colina de tiza, solo revela su forma completa desde el aire o desde colinas distantes. En Chile, el gigante de Atacama mide 86 metros y representa una figura humanoide estilizada, visible únicamente desde gran altura. En Kazajistán, se han descubierto más de 200 geoglifos en la estepa, algunos con formas geométricas de hasta 400 metros de diámetro, creados hace aproximadamente 8.000 años. Hay una pregunta que flota sobre todos estos lugares como una nube persistente. ¿Para quién fueron hechos? Si eran ofrendas a los dioses, ¿por qué los dioses necesitarían ver las figuras desde arriba? Si eran calendarios, ¿por qué hacerlos tan grandes que solo funcionarían desde una perspectiva aérea? ¿O acaso nuestros ancestros sabían algo sobre visitantes del cielo que nosotros hemos olvidado o preferimos ignorar? Esta orientación celestial nos conecta con otro enigma igualmente fascinante: los símbolos que aparecen repetidamente en culturas que, según la historia oficial, jamás tuvieron contacto entre sí. En las cuevas de Lascaux, Francia, pintadas hace 17.000 años, hay puntos dispuestos en patrones específicos junto a las famosas representaciones de animales. Durante décadas, los arqueólogos los consideraron decoraciones aleatorias, hasta que alguien notó algo extraordinario. Estos mismos patrones de puntos aparecen en cuevas de España, de Indonesia, de Australia, de Sudáfrica. Culturas separadas por océanos y milenios, utilizando exactamente las mismas configuraciones de puntos. La espiral es quizás el símbolo más universal de la antigüedad. Aparece en los petroglifos de Newgrange, Irlanda, tallados hace 5.000 años. Aparece en las cerámicas de la cultura Cucuteni de Europa del Este, de hace 7.000 años. Aparece en los grabados rupestres del desierto de Mojave, en Estados Unidos, en las pinturas aborígenes de Australia, en los tejidos de los Nazca, en los sellos de la civilización del Valle del Indo. Siempre la misma forma, una línea que gira sobre sí misma, expandiéndose hacia afuera o contrayéndose hacia un centro. ¿Por qué este símbolo específico? Algunos investigadores proponen que la espiral representa experiencias universales humanas: el movimiento del agua, el crecimiento de las conchas, los patrones que el cerebro genera durante estados alterados de conciencia. Pero hay símbolos más complejos que también se repiten inexplicablemente. La flor de la vida, un patrón geométrico compuesto por múltiples círculos superpuestos, aparece en el templo de Osiris en Abidos, Egipto. También aparece en la ciudad prohibida de Pekín, en templos asirios, en sinagogas israelíes del siglo I,
en manuscritos medievales europeos, en arte islámico. ¿Cómo es posible que un patrón tan específico surgiera independientemente en tantos lugares? La explicación más conservadora sugiere que estos son arquetipos humanos universales, patrones que nuestros cerebros están predispuestos a reconocer y reproducir. Pero existe otra posibilidad más intrigante, que hubo contacto, que existió alguna civilización o red de conocimiento anterior que sembró estos símbolos por todo el planeta. Que lo que consideramos desarrollo independiente fue en realidad herencia compartida de algo mucho más antiguo de lo que imaginamos. Y si compartieron símbolos, ¿qué más compartieron? El siguiente misterio nos lleva a examinar las piedras rituales que muestran patrones de desgaste imposibles de explicar. En el templo de Serapeum, en Saqqara, Egipto, hay 24 sarcófagos de granito negro que pesan aproximadamente 70 toneladas cada uno. Están pulidos con una precisión asombrosa, tanto interior como exteriormente. Pero lo que realmente desconcierta a los investigadores es el desgaste. Las superficies de estas enormes cajas de piedra muestran patrones de uso que sugieren que algo se movía sobre ellas constantemente durante largos periodos. Los arqueólogos oficialmente designan estos sarcófagos como tumbas para los toros sagrados Apis. Pero hay un problema. Ningún toro Apis jamás fue encontrado dentro de ellos. Cuando fueron descubiertos en 1851, todos estaban vacíos excepto uno, que contenía restos fragmentarios que algunos dudan sean de un toro. Y las marcas de desgaste no coinciden con lo que esperarías de contenedores funerarios raramente abiertos. Este patrón de desgaste inexplicable aparece en sitios sagrados de todo el mundo. En el templo de Vitala en Hampi, India, hay columnas de piedra que producen notas musicales cuando se golpean. Las superficies de estas columnas muestran desgaste consistente con siglos de percusión ritual. En Göbekli Tepe, los pilares centrales de algunos círculos muestran pulimento en zonas específicas, como si algo o alguien los hubiera tocado repetidamente en los mismos puntos durante generaciones. En Stonehenge, las piedras azules del círculo interior muestran marcas de desgaste que algunos investigadores han interpretado como evidencia de que fueron usadas como instrumentos de curación. Los peregrinos medievales raspaban polvo de estas piedras creyendo en sus propiedades medicinales, pero el desgaste parece anterior, mucho anterior, a estos periodos históricos. ¿Qué rituales se practicaban en estos lugares? ¿Qué movimientos repetían los antiguos con tal frecuencia que dejaron su huella en la piedra más dura? Y más intrigante aún, algunos de estos sitios sagrados parecen haber sido diseñados no solo para rituales visuales, sino también para crear experiencias sonoras imposibles de replicar en cualquier otro lugar. Desciende conmigo al hipogeo de Hal Saflieni en Malta. Este templo subterráneo, excavado en roca caliza hace aproximadamente 5.000 años, contiene una cámara conocida como el oráculo. Cuando un hombre habla en esta cámara con una voz grave, alrededor de 110 hercios, el sonido resuena de manera extraordinaria. Las paredes parecen vibrar. El sonido envuelve a quien escucha, como si viniera de todas partes a la vez. Y lo más asombroso, esta frecuencia específica tiene efectos medibles en el cerebro humano, induciendo estados alterados de conciencia similares a la meditación profunda. ¿Coincidencia? Los investigadores acústicos que han estudiado el hipogeo no lo creen así. El diseño de la cámara con sus curvas específicas, su techo abovedado de cierta manera, sus nichos en posiciones exactas,
Parece calculado para producir este efecto. Pero calcular acústica arquitectónica es extraordinariamente complejo. Ingenieros modernos utilizan software especializado y años de estudio para diseñar salas de conciertos. ¿Cómo lo lograron constructores neolíticos con herramientas de piedra? La Gran Pirámide de Giza presenta anomalías acústicas similares. La cámara del rey resuena con una frecuencia fundamental que corresponde exactamente a la nota fa sostenido. El sarcófago de granito dentro de esta cámara está afinado a la, exactamente una tercera mayor arriba. Juntos, producen un acorde armónico. ¿Los egipcios antiguos entendían la teoría musical moderna? ¿O descubrieron estos efectos por experimentación durante generaciones? En Chavín de Huántar, Perú, los arqueólogos han descubierto un sistema de conductos que utilizaba el flujo de agua para producir sonidos rugientes que imitaban al jaguar, animal sagrado de esta cultura. Los peregrinos que entraban al templo eran envueltos en oscuridad total mientras estos sonidos los rodeaban, creando una experiencia sensorial diseñada para alterar su percepción de la realidad. Cuanto más estudiamos estos lugares, más claro se hace que los antiguos entendían la acústica de maneras que apenas estamos comenzando a redescubrir. Y esta sofisticación se extiende también a su planificación urbana, como veremos en el próximo misterio. Desde el aire, la ciudad de Arkaim, en los Urales rusos, parece un diagrama cósmico materializado en tierra. Construida hace aproximadamente 4.000 años, es perfectamente circular, con dos anillos concéntricos de edificios separados por una calle circular. En el centro hay una plaza que servía como observatorio astronómico. Las entradas están orientadas hacia los puntos cardinales con precisión de menos de medio grado. Es tan geométricamente perfecta que cuando fue descubierta en 1987, algunos investigadores se negaron a creer que fuera antigua. Pero Arkaim no es única. En la meseta de Sintashta, en la misma región, hay más de 20 asentamientos con diseños circulares similares, todos construidos aproximadamente en la misma época. La civilización del Valle del Indo planificó Mohenjo-Daro con una precisión geométrica que rivalizaría con cualquier ciudad moderna. Calles en cuadrícula perfecta, bloques de tamaños estandarizados, sistemas de drenaje que convergían hacia el centro con pendientes calculadas al milímetro. En la Edad del Bronce europea, la ciudad de Avebury, en Inglaterra, consistía en un círculo de piedras de 340 metros de diámetro, uno de los más grandes del mundo, con dos círculos más pequeños en su interior. No era solo un monumento, era un asentamiento habitado, una ciudad diseñada como un diagrama sagrado a escala monumental. ¿Por qué esta obsesión con la geometría perfecta? Las ciudades prácticas no necesitan ser circulares. Las cuadrículas son más fáciles de construir y más eficientes para el tráfico. Los círculos requieren cálculos complejos, mediciones precisas y un plan maestro que debe establecerse antes de colocar la primera piedra. Sugieren una visión completa del resultado final antes de comenzar la construcción. Sugieren matemáticas avanzadas, sugieren quizás conocimientos heredados de alguna fuente que no hemos identificado. Y si su geometría espacial era tan precisa, no debería sorprendernos que su geometría temporal lo fuera también, como demuestran los extraordinarios calendarios que tallaron en piedra. El calendario maya es famoso por su precisión y complejidad, pero lo que muchos no saben es cuán extraordinariamente exacto era. Los mayas calcularon la duración del año solar en 365.2420 días.
El cálculo moderno, utilizando satélites y computadoras, es de 365.2422 días, una diferencia de menos de 30 segundos por año. ¿Cómo lograron tal precisión sin telescopios, sin relojes precisos, sin ninguno de los instrumentos que consideramos esenciales para la astronomía? Pero los mayas no estaban solos. En Irlanda, el túmulo de Newgrange, construido hace más de 5.000 años, está diseñado para que un rayo de sol entre por una abertura especial e ilumine la cámara interior exactamente durante el solsticio de invierno. Cada año, durante aproximadamente 17 minutos al amanecer del 21 de diciembre, la luz solar penetra por un conducto especialmente diseñado y baña el fondo de la tumba. Los constructores tuvieron que calcular no solo la posición del Sol en el solsticio, sino también cómo esa posición cambiaría ligeramente a lo largo de los siglos debido a la precesión del eje terrestre. En Angkor Wat, Camboya, el templo está diseñado para que durante el equinoccio de primavera, el sol salga exactamente sobre la torre central, creando un espectáculo visual que ha maravillado a los observadores durante 900 años. En Machu Picchu, el Intihuatana, una piedra tallada con precisión, servía como reloj solar y calendario, marcando los solsticios y equinoccios con exactitud milimétrica. Estos logros requieren observación sistemática durante generaciones. Requieren métodos de registro que preserven datos durante siglos. Requieren sobre todo una comprensión profunda de los ciclos celestes que supuestamente solo la astronomía moderna ha alcanzado. ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Fue desarrollado independientemente por cada cultura? ¿O fue heredado de una fuente común anterior que hemos olvidado? Las respuestas podrían estar escritas en piedra, literalmente, en plataformas monumentales que los antiguos construyeron sin propósito aparente. La plataforma de Baalbek es quizás la más impresionante de todas. Mide aproximadamente 450 metros de largo por 180 de ancho, y está construida con algunos de los bloques de piedra más grandes jamás utilizados en construcción humana. Los romanos construyeron un templo a Júpiter sobre esta plataforma, pero ellos no la construyeron. Cuando llegaron, ya estaba allí, tan antigua que nadie recordaba quién la había erigido ni para qué. Las crónicas romanas se refieren a Baalbek como la más antigua ciudad del mundo y afirman que fue construida por gigantes en tiempos antediluvianos. Los arqueólogos modernos atribuyen la plataforma a los fenicios o a culturas anteriores, pero nadie puede explicar satisfactoriamente por qué alguien necesitaría una plataforma de estas dimensiones. El templo romano que corona la estructura ocupa apenas una fracción del espacio disponible. El resto es simplemente espacio vacío. En Pumapunku, Bolivia, la situación es similar pero aún más misteriosa. Aquí encontramos bloques de piedra tallados con precisión industrial, encajados como piezas de un rompecabezas tridimensional, formando lo que parece ser una plataforma ceremonial. Pero no hay templo, no hay edificio, solo bloques perfectos dispuestos sobre una explanada elevada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué se construía sobre estas plataformas? ¿Estructuras de madera que desaparecieron hace milenios? ¿Edificios que fueron desmantelados intencionalmente? ¿O nada en absoluto? Algunas teorías proponen que estas plataformas eran destinos en sí mismas, lugares de reunión para ceremonias que requerían grandes espacios abiertos. Otras sugieren propósitos más intrigantes: plataformas de aterrizaje, espacios para fenómenos que no comprendemos,
Sea cual sea su función original, estas estructuras comparten algo con el arte antiguo que adorna tantos monumentos. Representaciones humanas que no parecen del todo humanas. Los dogu de Japón son estatuillas de arcilla creadas durante el periodo Yomon, hace entre 16.000 y 3.000 años. Representan figuras humanoides con cascos bulbosos, ojos enormes como gafas y cuerpos vestidos con lo que parecen trajes acolchados, con patrones intrincados. Su aspecto es tan extraño que el escritor Erich von Däniken los presentó como evidencia de antiguos contactos con extraterrestres. La arqueología convencional los interpreta como representaciones de deidades de la fertilidad estilizadas. Pero los dogu no son las únicas figuras antiguas con proporciones desconcertantes. Las estatuillas de ojos de búho de Tel Brak, Siria, de hace 5.000 años, muestran rostros humanos dominados por ojos enormes y circulares. Las figurillas Vincha de Europa del Este, de hace 7.000 años, tienen máscaras triangulares que ocultan sus rostros y cuerpos estilizados que no corresponden a ninguna anatomía natural. Los reptilianos de la cultura Ubay de Mesopotamia, de hace 7.000 años, representan figuras humanoides con cabezas alargadas, ojos rasgados y lo que parecen ser escamas. ¿Qué veían los antiguos que nosotros no vemos? ¿Eran estas representaciones puramente simbólicas, exageraciones artísticas sin correlación con la realidad? ¿O recordaban algo? ¿Preservaban en arcilla y piedra la memoria de seres que alguna vez conocieron, pero que ya no existen o ya no son visibles para nosotros? Lo interesante es que estas figuras no realistas coexisten con arte extraordinariamente realista de las mismas culturas. Los japoneses del periodo Yomon crearon cerámicas elaboradísimas y representaciones animales perfectamente reconocibles. Pero cuando representaban a estos seres específicos, lo hacían con proporciones imposibles, como si estuvieran siendo fieles a algo que realmente habían visto, o algo que sus ancestros les habían descrito con tanta precisión que no podían ignorarlo. Estos seres misteriosos, si existieron, dejaron otro legado igualmente desconcertante. Rutas que cruzan continentes enteros con una precisión que no debería ser posible. El Capac Ñan, el sistema vial inca, se extiende por más de 30.000 kilómetros a lo largo de los Andes, desde Colombia hasta Argentina. Atraviesa desiertos, escala montañas de más de 5.000 metros, cruza selvas tropicales y conecta regiones que hoy requerirían semanas de viaje. Los incas lo construyeron, dicen los historiadores. Pero las crónicas españolas y las tradiciones locales cuentan una historia diferente, que muchos de estos caminos ya existían cuando los incas llegaron al poder, que eran antiguos incluso para ellos. En Europa, las líneas rectas que conectan monumentos megalíticos han fascinado a investigadores durante décadas. Alfred Watkins las llamó ley lines en 1921, después de notar que numerosos sitios antiguos en Inglaterra parecían alinearse en líneas rectas perfectas que atravesaban el paisaje. Stonehenge, Avebury, Glastonbury y docenas de otros sitios sagrados parecen conectados por líneas invisibles que cruzan colinas, valles y ríos sin desviarse. La explicación escéptica es simple. Si colocas suficientes puntos en un mapa, algunos inevitablemente formarán líneas. Es estadística básica. Pero esta explicación falla cuando consideras que muchas de estas coincidencias siguen alineaciones astronómicas precisas, hacia el punto de salida del Sol en el solsticio, hacia la posición de ciertas estrellas, hacia puntos del horizonte que tienen significado celestial. En Australia,
Los aborígenes hablan de las song lines, rutas de canciones que cruzan el continente y que han sido caminadas durante al menos 40.000 años. Estas rutas no siguen el camino más corto ni el más fácil. Siguen trayectorias que tienen significado espiritual, conectando lugares sagrados con una lógica que escapa a la utilidad práctica. ¿Quién trazó estos caminos originales? ¿Y cómo lo hicieron sin mapas que mostraran la geografía completa del territorio que pretendían cruzar? Stonehenge ha sido estudiado durante siglos y cada década revela nuevos misterios. El círculo de piedras funciona como un calendario astronómico increíblemente preciso. Marca los solsticios de verano e invierno, los equinoccios de primavera y otoño, los ciclos de la luna, e incluso puede predecir eclipses lunares con años de anticipación. Los arqueólogos estiman que se necesitaron al menos 300 años de observaciones sistemáticas para acumular el conocimiento necesario para diseñar Stonehenge. 300 años de notar dónde sale y se pone el sol cada día, de registrar las fases de la luna, de esperar eclipses y marcar cuándo ocurrían. Pero hay un problema. No tenemos evidencia de ningún sistema de registro de esta época. No había escritura en la Gran Bretaña del tercer milenio antes de nuestra era. ¿Cómo transmitieron estos datos a través de generaciones, memoria oral, marcas en piedras o huesos que no hemos encontrado? ¿O existía algún otro método de preservar información que desconocemos completamente? En Chanquillo, Perú, hay un observatorio solar de 2.300 años de antigüedad que consiste en 13 torres alineadas a lo largo de una colina. Desde un punto de observación específico, el sol sale sobre diferentes torres a lo largo del año, marcando fechas con precisión de 1 o 2 días. Es un calendario monumental, perfectamente funcional, construido en piedra y visible desde kilómetros de distancia. Los antiguos egipcios predecían la crecida anual del Nilo, observando la salida helíaca de la estrella Sirio, que ocurre aproximadamente el mismo día cada año. Esta observación requería identificar a Sirio entre miles de estrellas, notar su relación con el horizonte oriental y correlacionar esto con eventos terrestres durante generaciones. Todo esto fue logrado sin telescopios, sin sextantes, sin ninguna de las herramientas que consideramos esenciales para la astronomía. Solo ojos humanos, paciencia infinita y métodos de transmisión de conocimiento que funcionaron durante milenios. O quizás algo más. En Pumapunku, Bolivia, hay un bloque de piedra que ha desconcertado a ingenieros durante décadas. Es una pieza de diorita, una de las rocas más duras del planeta, tallada con ángulos perfectamente rectos, superficies planas al nivel de un espejo y agujeros cilíndricos que parecen haber sido perforados con brocas modernas. Las tolerancias de manufactura son de fracciones de milímetro. Con tecnología actual, producir algo así requeriría herramientas de diamante y maquinaria de precisión. Los antiguos habitantes de Pumapunku, supuestamente, solo tenían herramientas de piedra y bronce. Los arqueólogos convencionales proponen que estas superficies fueron logradas mediante abrasión paciente. Frotar la piedra con arena y agua durante meses o años hasta lograr el acabado deseado. Y ciertamente, esto es técnicamente posible, pero no explica los ángulos interiores perfectos, los cortes en forma de T que encajan con precisión milimétrica, ni las perforaciones cilíndricas que atraviesan bloques de 30 centímetros de espesor. En Egipto, los sarcófagos de granito del Serapeum muestran características similares. Las superficies interiores están pulidas,
con una perfección que un ingeniero moderno describió como superior a cualquier cosa que podamos producir hoy sin maquinaria especializada. Las esquinas interiores son perfectamente cuadradas, algo extraordinariamente difícil de lograr en piedra dura, incluso con herramientas modernas. En Ollantaytambo, Perú, hay bloques que muestran lo que parecen ser marcas de sierra, líneas paralelas perfectamente espaciadas que sugieren algún tipo de herramienta cortante. Los ingenieros que han examinado estos bloques afirman que las marcas son inconsistentes con cualquier técnica de cantería conocida. ¿Qué herramientas utilizaban los antiguos? ¿Existió alguna tecnología que hemos perdido completamente? ¿O subestimamos dramáticamente lo que es posible lograr con tiempo, paciencia y conocimientos que no hemos recuperado? Machu Picchu se eleva a 2.430 metros sobre el nivel del mar, en una cresta montañosa rodeada de precipicios y cubierta de nubes durante gran parte del año. Construir una ciudad aquí requirió transportar cada bloque de piedra a través de terreno imposible, crear terrazas en laderas empinadas y desarrollar sistemas de agua que funcionaran contra la gravedad. ¿Por qué alguien haría esto cuando existían valles fértiles y accesibles a pocos kilómetros de distancia? La respuesta obvia es defensa. Un lugar así es prácticamente inexpugnable, pero Machu Picchu no muestra características defensivas típicas. No hay murallas gruesas, no hay torres de vigilancia estratégicas, no hay almacenes de armas. Parece más un retiro espiritual que una fortaleza, y fue abandonado, aparentemente intacto, antes de que los españoles llegaran al Perú, como si su propósito, sea cual fuera, ya se hubiera cumplido. Petra, en Jordania, presenta un misterio similar. Esta ciudad fue tallada directamente en acantilados de arenisca rosa, en medio de un desierto donde el agua es escasísima. Los nabateos que la construyeron desarrollaron un ingenioso sistema de canales y cisternas para recolectar cada gota de lluvia. Pero aún así, mantener una ciudad de 30.000 habitantes en este entorno parece un desafío innecesario cuando había regiones más hospitalarias disponibles. Las ciudades de acantilado de los Anasazi en Mesa Verde, Colorado, fueron construidas en grietas de cañones, accesibles solo por escaleras de mano o cuerdas. Vivir aquí significaba subir y bajar cientos de metros cada día, solo para cultivar los campos. Las ciudades subterráneas de Capadocia requerían excavar a mano a través de roca durante generaciones. ¿Por qué esta aparente preferencia por la dificultad? ¿Buscaban protección de algo que temían? ¿O buscaban algo que solo estos lugares podían ofrecer? Proximidad al cielo, aislamiento del mundo, conexión con lo que consideraban sagrado. En Persépolis, la antigua capital del Imperio Persa, existen escalinatas monumentales que ascienden hacia plataformas vacías. No hay templos en sus cumbres, no hay palacios, solo explanadas de piedra pulida donde, según algunos investigadores, se realizaban ceremonias que requerían espacio abierto y acceso al cielo. Los mayas construyeron algunas de sus pirámides con escalinatas en todos los lados, aunque solo una conducía a un templo funcional. Las otras terminaban en plataformas vacías o en pequeños altares sin techo. Durante ciertos equinoccios, la sombra de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata norte. Pero las otras 3 escalinatas no tienen este efecto. ¿Eran simplemente simétricas por razones estéticas o tenían funciones que no hemos descubierto? En la India, los Ghats de Varanasi son escalinatas monumentales
que descienden hacia el río Ganges. Algunos de estos ghats continúan bajo el agua durante metros, tallados con el mismo cuidado que la porción visible. ¿Por qué construir escalones que estarían permanentemente sumergidos? Las explicaciones rituales hablan de acceso al agua sagrada en diferentes niveles del río, pero la cantidad de trabajo invertido parece desproporcionada para este propósito. En Tiahuanaco, Bolivia, hay escalinatas que ascienden hacia lo que ahora son campos vacíos. Los arqueólogos creen que conducían a estructuras de adobe que se desintegraron hace siglos. Pero hay un detalle curioso. Algunas de estas escalinatas muestran desgaste asimétrico, como si multitudes subieran pero no bajaran por el mismo lado. ¿Qué tipo de procesión ritual seguía este patrón? ¿O el desgaste indica algo completamente diferente que no hemos considerado? Las escalinatas antiguas parecen haber sido más que simple infraestructura. Eran declaraciones arquitectónicas, elementos rituales, quizás incluso instrumentos de medición astronómica. Y como las escaleras que ascienden hacia misterios, las estructuras visibles solo desde el aire nos invitan a mirar hacia arriba, hacia quien fuera que estaba destinado a verlas. Volvemos a mirar hacia abajo, esta vez no solo a las líneas de Nazca, sino a una familia global de geoglifos que desafía nuestra comprensión de para quién fueron creados. En el desierto de Atacama, Chile, hay más de 5.000 geoglifos distribuidos en una franja de 200 kilómetros. Representan llamas, personas, figuras geométricas y formas abstractas que solo cobran sentido desde alturas considerables. En Kazajistán, los geoglifos de Turgay incluyen cuadrados perfectos, cruces, anillos y una esvástica de 90 metros de diámetro, creados hace aproximadamente 8.000 años, milenios antes de que este símbolo fuera adoptado por culturas euroasiáticas. Desde el suelo, son simplemente montículos de tierra. Desde el aire, revelan una complejidad geométrica asombrosa. En Arabia Saudita, los cometas del desierto son estructuras de piedra en forma de embudo que se extienden por cientos de metros. Los arqueólogos creen que eran trampas para cazar animales, pero su diseño solo es comprensible desde arriba. ¿Cómo planificaron estructuras tan grandes sin poder ver el diseño completo? La respuesta convencional es que utilizaban sistemas de cuerdas y estacas, escalando dibujos pequeños a proporciones monumentales mediante geometría básica. Y esto es técnicamente posible, pero requiere una visión previa del resultado final. Requiere saber exactamente cómo se verá algo que nunca podrás ver completamente. Los artistas de Nazca creaban primero bocetos pequeños, según esta teoría. Pero entonces, ¿para quién eran los bocetos originales? Si nadie podía ver las figuras completas, ¿por qué crear versiones pequeñas primero? Una posibilidad intrigante. Quizás sí podían verlas. Quizás existían métodos de elevarse que hemos perdido. O quizás creaban para audiencias que no eran humanas o no eran de esta tierra. La Gran Pirámide de Giza es oficialmente la tumba del faraón Keops. Pero cuando el califa Al-Ma'mún abrió por primera vez la cámara del rey, en el año 832 de nuestra era, encontró el sarcófago de granito completamente vacío. No había momia, no había tesoro, no había nada. Los egiptólogos explican esto diciendo que los saqueadores de tumbas llegaron antes. Pero hay un problema. La pirámide estaba sellada. Los pasadizos estaban bloqueados con tapones de granito que Al-Ma'mún tuvo que rodear, excavando a través de la piedra caliza. ¿Cómo entraron y salieron los supuestos saqueadores sin dejar rastro? Este patrón de tumbas vacías se repite desconcertantemente. El Serapeum de Saqqara
contiene 24 sarcófagos masivos, y todos fueron encontrados vacíos, excepto uno que contenía restos fragmentarios cuyo origen sigue siendo debatido. En el Valle de los Reyes, varias tumbas reales fueron encontradas sin cuerpos, incluso aquellas que aparentemente nunca fueron saqueadas. En China, la tumba del primer emperador, Qin Shi Huang, ha sido localizada pero nunca abierta. Los registros antiguos afirman que contiene ríos de mercurio, trampas mortales y el cuerpo del emperador rodeado de tesoros incalculables. Los escáneres modernos han detectado niveles anormalmente altos de mercurio en el suelo, confirmando al menos parte de la leyenda. Pero, ¿estará el cuerpo realmente allí? ¿O encontraremos otra tumba vacía? Los cenotafios, tumbas memoriales sin cuerpos, eran comunes en el mundo antiguo. Los egipcios construían múltiples tumbas para algunos faraones, pero supuestamente solo una contenía el cuerpo real. ¿Y si nos hemos equivocado? ¿Y si ninguna de las grandes pirámides fue jamás una tumba? ¿Qué eran entonces? El Partenón de Atenas encarna proporciones matemáticas que los griegos consideraban divinas. La relación entre su anchura y altura sigue la proporción áurea, ese número mágico de 1.618 que aparece en las espirales de las conchas, en los pétalos de las flores, en las galaxias espirales. Pero los griegos no inventaron esta proporción. La descubrieron en la naturaleza y la aplicaron a su arquitectura. La pregunta es, ¿cómo? Sin calculadoras, sin computadoras, los arquitectos griegos lograron incorporar la proporción áurea en cada aspecto del Partenón. La fachada, las columnas, los espacios entre ellas, incluso las sutiles curvaturas que corrigen las ilusiones ópticas. Las columnas no son perfectamente verticales, se inclinan ligeramente hacia adentro. El piso no es perfectamente plano, se curva imperceptiblemente hacia arriba en el centro. Estas correcciones hacen que el edificio parezca perfectamente recto y proporcionado al ojo humano. Calcularlas requirió un entendimiento de la óptica y la geometría que rivaliza con conocimientos modernos. La Gran Pirámide de Giza incorpora el número pi en sus proporciones. El perímetro de la base dividido por 2 veces la altura da aproximadamente 3.14. También incorpora la proporción áurea, la relación entre la superficie de sus caras y la de su base. ¿Coincidencia? Los matemáticos han calculado que la probabilidad de que estas proporciones aparezcan por accidente es infinitesimalmente pequeña. En Angkor Wat, las proporciones del templo reflejan las del Monte Meru, la montaña mítica del centro del universo en la cosmología hindú, pero también codifican ciclos astronómicos. Las medidas del templo en la unidad de medida Khmer, llamada Hat, corresponden a los días de diferentes ciclos celestiales. Es arquitectura como enciclopedia, conocimiento inscrito en piedra. En el desierto de Nuevo México, los antiguos chacuanos construyeron una red de caminos perfectamente rectos que se extienden por más de 600 kilómetros. Estos caminos tienen aproximadamente 9 metros de ancho, están nivelados con precisión y en algunos casos incluyen escaleras talladas en roca para superar desniveles. Son obras de ingeniería impresionantes. Pero hay un problema: no conectan asentamientos de manera eficiente. Algunos terminan abruptamente en el desierto. Otros pasan cerca de poblados sin entrar en ellos. Varios son paralelos, corriendo lado a lado hacia el mismo destino sin razón aparente. Los arqueólogos han propuesto que estos caminos tenían propósitos ceremoniales más que prácticos. Eran rutas de peregrinación, quizás,
o representaciones físicas de conceptos cosmológicos. Pero esto no explica por qué invertir tanto trabajo en caminos que no llevan a ningún lugar útil. En Perú, hay caminos incas que cruzan montañas por las rutas más difíciles posibles, ignorando valles y pasos accesibles para trepar directamente sobre picos de más de 4.000 metros. Los ingenieros modernos los miran con perplejidad. ¿Por qué hacer esto? La teoría más aceptada es que estos caminos tenían valor ritual precisamente porque eran difíciles. El esfuerzo de recorrerlos era parte del propósito. En las estepas de Asia Central, hay líneas de piedras que se extienden por kilómetros en direcciones aparentemente aleatorias. No conectan asentamientos conocidos, no siguen fuentes de agua, no marcan fronteras territoriales identificables, simplemente existen como mensajes escritos en un lenguaje que hemos olvidado. En las costas de Perú hay rocas de granito cubiertas de cúpulas, pequeñas depresiones hemisféricas talladas en la piedra con regularidad matemática. Estas cúpulas aparecen en rocas de todo el mundo, en Escocia, en la India, en Australia, en Brasil. Siempre tienen aproximadamente el mismo tamaño, siempre están dispuestas en patrones similares, siempre fueron creadas raspando piedra durísima con herramientas presumiblemente de piedra. ¿Qué propósito tenían? Las teorías abundan. Eran mapas estelares, eran tableros de juego, eran morteros para moler grano, eran receptáculos para líquidos rituales. Pero ninguna teoría explica por qué culturas separadas por océanos y milenios crearían exactamente las mismas marcas. Los petroglifos espirales que mencionamos antes también muestran esta consistencia desconcertante. No son espirales aproximadas, son espirales matemáticamente consistentes, con el mismo número de vueltas, las mismas proporciones, los mismos ángulos de apertura, como si siguieran un patrón establecido, como si recordaran algo específico. En Göbekli Tepe, los pilares están decorados con relieves de animales en posturas específicas. Estos mismos animales, en estas mismas posturas, aparecen en arte rupestre de Francia, de España, de sitios separados por miles de kilómetros y miles de años. Los arqueólogos los explican como difusión cultural, la propagación de ideas de una cultura a otra. Pero ¿cómo se difunde una idea desde Turquía hasta Francia en el 10º milenio antes de nuestra era, cuando supuestamente la humanidad vivía en pequeños grupos aislados de cazadores-recolectores? En Aksum, Etiopía, se eleva un obelisco de granito de 24 metros de altura y 500 toneladas de peso. Es una sola pieza de piedra, tallada con representaciones de puertas y ventanas falsas, coronada con un diseño de media luna. No hay templo junto a él, no hay palacio, no hay ninguna estructura que justifique su presencia. Simplemente se alza, solitario, como un dedo señalando al cielo. Los etíopes lo llaman la Estela de Aksum y afirman que fue erigida por el legendario rey Ezana en el siglo IV de nuestra era. Pero algunos investigadores creen que es mucho más antiguo, que Ezana simplemente reclamó un monumento que ya existía. ¿Quién erige un obelisco de 500 toneladas sin construir nada alrededor? En Malta, los templos de Hagar Kim y Mnachtra están llenos de columnas y piedras erguidas que no sostienen nada. Están ahí, de pie, como guardianes silenciosos de secretos perdidos. Algunas tienen agujeros perforados cuya función desconocemos. Otras muestran desgaste en patrones específicos que sugieren que algo se frotaba contra ellas repetidamente. En la isla de Pascua, además de los famosos moais, hay plataformas de piedra con postes verticales que no sostienen nada visible. Los isleños les llamaban pucao y los utilizaban, según algunas teorías,
para observaciones astronómicas. Pero las plataformas parecen incompletas, como si esperaran estructuras que nunca llegaron a construirse. ¿Qué sostenían originalmente estas columnas? ¿Techos de madera que se pudrieron hace milenios? ¿Estructuras que fueron desmanteladas intencionalmente? ¿O siempre estuvieron solas? Monumentos cuyo propósito era simplemente existir, recordatorios de algo que preferimos haber olvidado. Hay una línea imaginaria que conecta la isla de Pascua con Giza y que continúa hacia Mohenjo-Daro, Angkor Wat y las islas de Yonaguni en Japón. Esta línea, trazada sobre un globo terráqueo, pasa por algunos de los sitios arqueológicos más misteriosos del planeta. ¿Coincidencia? Los investigadores alternativos han identificado lo que llaman el cinturón de monumentos, una franja que rodea la Tierra e incluye la Gran Pirámide, Petra, Persépolis, Mohenjo-Daro, el Valle del Indo, Angkor Wat y las misteriosas estructuras submarinas de Yonaguni. Todos estos sitios, separados por miles de kilómetros, comparten características arquitectónicas, alineaciones astronómicas y misterios sin resolver. La explicación ortodoxa es que estas similitudes son coincidencias o resultado de respuestas humanas universales a problemas comunes. Construimos pirámides porque son estructuralmente estables. Alineamos templos con estrellas porque el cielo es el mismo en todas partes. Usamos matemáticas similares porque los números funcionan igual en todo el mundo. Pero hay otra posibilidad, que existió contacto, que hubo una red de conocimiento que conectaba civilizaciones antiguas de maneras que no hemos detectado, que los navegantes del pasado cruzaban océanos mucho antes de lo que creemos posible, o que heredamos todos el legado de una civilización anterior que dejó su huella en todo el planeta antes de desaparecer. Atlántida. El nombre evoca imágenes de una civilización avanzada tragada por el mar en un solo día y una noche de cataclismo. Platón la describió en sus diálogos hace casi 2400 años, situándola más allá de las columnas de Hércules, en el Océano Atlántico. La describió como un imperio poderoso con tecnología avanzada, arquitectura circular y canales concéntricos que rodeaban su capital. Y luego dijo, los dioses la destruyeron como castigo por su arrogancia, ficción filosófica o memoria histórica. Durante siglos, exploradores han buscado Atlántida en el Atlántico, en el Mediterráneo, en la Antártida, incluso en Indonesia. Nunca la han encontrado. Pero la descripción de Platón tiene detalles curiosamente específicos. Las dimensiones de la isla, sus recursos minerales, su sistema político. Demasiados detalles para una simple alegoría. Otras ciudades perdidas aparecen en tradiciones de todo el mundo. Los hindúes hablan de Dwarka, la ciudad de Krishna, sumergida bajo las aguas de Gujarat. Los arqueólogos submarinos han encontrado estructuras bajo el mar en esta ubicación, aunque su antigüedad y naturaleza siguen debatiéndose. Los japoneses tienen leyendas de civilizaciones sumergidas que podrían correlacionarse con las estructuras submarinas de Yonaguni, escalonadas como pirámides bajo las olas. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513, muestra la costa de Sudamérica y, aparentemente, la costa de la Antártida sin hielo. El almirante otomano afirmó que copió mapas antiguos que databan de la época de Alejandro Magno. Existieron civilizaciones de navegantes que cartografiaron el mundo en eras que hemos olvidado. Cada 19 años, la luna llena más cercana al solsticio de invierno alcanza su punto más alto en el cielo, un fenómeno llamado lunasticio mayor. En Callanish, Escocia, hay un círculo de piedras erigido hace 5000 años
que está perfectamente alineado para marcar este evento. Los constructores tuvieron que observar los ciclos lunares durante al menos una generación completa para identificar este patrón, y luego construyeron un monumento permanente para señalarlo. ¿Por qué importaba tanto un evento que ocurre solo cada 19 años? Los ciclos lunares afectan las mareas, la agricultura, quizás incluso el comportamiento humano según creencias antiguas. Pero marcar un ciclo de 19 años requiere pensar en escalas temporales que trascienden vidas individuales. Requiere instituciones que preserven conocimiento a través de generaciones. Requiere, en otras palabras, civilización. En Newgrange, el rayo de luz del solsticio de invierno ilumina la cámara interior durante exactamente 17 minutos cada año. Pero esto no siempre fue así. Debido a cambios en la inclinación del eje terrestre, el ángulo del Sol ha variado ligeramente a lo largo de los milenios. Los constructores de Newgrange debieron haber calculado cómo cambiaría este ángulo con el tiempo, o construyeron para un cielo ligeramente diferente al que vemos hoy. Los mayas construyeron templos que marcaban los ciclos de Venus, el planeta que desaparece del cielo nocturno y reaparece en el cielo matutino con una regularidad de 584 días. Creían que estos ciclos estaban conectados con guerras, sequías y eventos catastróficos. Sus templos eran, en cierto sentido, sistemas de alerta temprana para peligros cósmicos. Las plataformas ceremoniales de Tonga, conocidas como langi, son estructuras piramidales escalonadas construidas hace aproximadamente 1000 años. No tienen muros defensivos, no tienen edificios en sus cumbres, son simplemente elevaciones artificiales de tierra y piedra, plataformas elevadas sobre el paisaje circundante. Los tonganos dicen que estas plataformas eran lugares donde los jefes podían comunicarse con los dioses. Solo los sacerdotes y la realeza podían ascender. El pueblo común observaba desde abajo. Era arquitectura de separación, elevar lo sagrado por encima de lo mundano. Pero hay algo peculiar en el diseño de muchas plataformas ceremoniales antiguas. No tienen protección contra el clima. No tienen techos ni paredes que bloqueen el viento. Están completamente expuestas a los elementos. Si fueron construidas para rituales humanos, ¿por qué no proporcionar algo de comodidad a los participantes? Una posibilidad es que la exposición era el punto. Los rituales requerían contacto directo con el cielo, con el viento, con la lluvia. O quizás los usuarios previstos no necesitaban protección de los elementos. Quizás no eran humanos en absoluto. Las sigurats mesopotámicas tenían templos en sus cumbres, pero estos templos eran notablemente pequeños comparados con la plataforma que los sostenía. En algunos casos, el espacio interior apenas cabía un sacerdote de pie. ¿Para quién era realmente ese espacio? Los sumerios creían que los dioses descendían del cielo para habitar estos templos. Construían pequeño porque los dioses no necesitaban mucho espacio, o porque lo que descendía no era del tamaño de un humano. Los muros de Sacsayhuamán, en Perú, son impresionantes por su tamaño y precisión, pero son notablemente austeros. No hay relieves, no hay pinturas, no hay las elaboradas decoraciones que caracterizan otras culturas andinas. Solo piedra perfectamente encajada, superficie tras superficie sin adorno. En contraste, los incas eran maestros del arte decorativo. Sus textiles eran extraordinariamente elaborados. Su cerámica estaba finamente pintada. Su orfebrería incluía piezas de complejidad asombrosa. Pero cuando construían muros megalíticos, dejaban la piedra desnuda. ¿Por qué?
Una teoría sugiere que la perfección técnica era el adorno, que los constructores consideraban que la precisión del encaje era suficiente decoración. Otra teoría propone que estas estructuras fueron construidas por una cultura anterior, menos interesada en la ornamentación. Los incas, según esta visión, heredaron monumentos que no construyeron y nunca intentaron decorarlos por respeto a sus creadores originales. La Gran Pirámide de Giza muestra un patrón similar. Su interior es sorprendentemente austero. Pasillos de piedra lisa, cámaras sin pintura ni relieve, un sarcófago sin inscripciones. Esto contrasta dramáticamente con tumbas egipcias posteriores, que están cubiertas de textos jeroglíficos y escenas pintadas. ¿Era la Gran Pirámide realmente una tumba? ¿O tenía un propósito completamente diferente que no requería decoración? La Esfinge de Giza ha sido oficialmente datada en el reinado de Kefren, aproximadamente 2500 años antes de nuestra era. Pero hay un problema. La esfinge muestra patrones de erosión vertical que, según algunos geólogos, solo podrían haber sido causados por lluvia prolongada. El problema es que no ha llovido significativamente en Giza durante miles de años. La última vez que el clima fue lo suficientemente húmedo para causar esta erosión fue hace aproximadamente 7000 años, como mínimo. El geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston ha argumentado que la esfinge podría tener el doble de antigüedad de lo que oficialmente se acepta. Si tiene razón, esto significaría que existía una civilización capaz de esculpir monumentos masivos varios milenios antes de lo que la historia convencional reconoce. En Japón, las estructuras submarinas de Yonaguni parecen incluir escalones, plataformas y pasadizos tallados en roca. Si son artificiales, como muchos buzos e investigadores creen, debieron ser construidas cuando la zona estaba sobre el nivel del mar hace aproximadamente 10.000 años, durante la última glaciación. Esto las haría contemporáneas con Göbekli Tepe y anteriores a cualquier civilización conocida en Asia Oriental. En Bolivia, la ciudad de Tiahuanaco contiene el enigmático Pumapunku, cuyos bloques de piedra muestran técnicas de construcción que algunos investigadores consideran más avanzadas que las de los incas, quienes llegaron varios siglos después. ¿Hubo una civilización anterior en los Andes de la que no sabemos nada? ¿O la cronología oficial necesita ser revisada? Cuando los españoles preguntaron a los incas quién había construido Sacsayhuamán, los incas respondieron que no habían sido ellos, que esas estructuras ya estaban ahí cuando sus ancestros llegaron al Valle del Cusco, que fueron obra de una raza de gigantes en tiempos antiguos. Los historiadores españoles registraron estas afirmaciones con escepticismo, asumiendo que los incas simplemente atribuían obras impresionantes a seres míticos por razones religiosas. Pero hay evidencia arqueológica que apoya parcialmente estas tradiciones orales. Las técnicas de construcción megalítica de Sacsayhuamán son diferentes de las construcciones incas típicas. Las piedras son más grandes, el encaje es más preciso, y no hay evidencia de las herramientas o métodos que los incas usaban para sus otras construcciones. Un patrón similar aparece en Egipto. Las capas inferiores de algunos templos están construidas con bloques megalíticos perfectamente encajados. Las capas superiores, añadidas posteriormente, usan bloques más pequeños con mortero. Es como si constructores posteriores estuvieran edificando sobre cimientos que no entendían completamente. En la isla de Pascua, los Rapa Nui, que encontraron los primeros exploradores europeos, no podían explicar cómo habían llegado los moais a sus plataformas. Decían que los moais caminaban por voluntad propia,
Era mito, por supuesto, pero detrás del mito había una admisión de que el conocimiento técnico se había perdido, que sus ancestros sabían cosas que ellos ya no recordaban. La civilización del Valle del Indo floreció durante más de 700 años, desde aproximadamente el 2600 hasta el 1900 antes de nuestra era. Construyeron ciudades planificadas con sistemas de alcantarillado, baños públicos, graneros municipales y una uniformidad arquitectónica que sugiere un gobierno centralizado poderoso. Y luego, en el transcurso de unas pocas generaciones, todo terminó. Las ciudades no fueron destruidas. No hay capas de ceniza indicando incendios. No hay esqueletos con heridas de guerra. No hay murallas derribadas por asaltantes. Las ciudades simplemente se vaciaron. La gente se fue, dejando sus casas intactas, sus calles ordenadas, sus sistemas de drenaje aún funcionales. ¿A dónde fueron? Las teorías convencionales proponen cambios climáticos, sequías prolongadas o cambios en el curso del río Indo, que hicieron insostenible la agricultura. Pero los cambios climáticos son graduales. Las poblaciones se adaptan, migran poco a poco, dejan rastros de su movimiento. El colapso del Valle del Indo parece demasiado abrupto, demasiado completo para explicarse solo con el clima. Hay una leyenda hindú que habla de una guerra antigua con armas de fuego divino, explosiones tan brillantes como 1000 soles, que dejaron ciudades vacías y personas enfermas de males misteriosos. Durante mucho tiempo se consideró pura mitología, hasta que investigadores notaron que algunas zonas de Mohenjo-Daro muestran signos de vitrificación, la fusión de piedra y ladrillo por calor extremo, y que los esqueletos encontrados en las calles muestran niveles de radiación anormalmente altos. ¿Qué tipo de evento podría causar esto hace 4000 años? En los altiplanos de Perú, cerca de las famosas líneas de Nazca, hay un patrón que solo fue descubierto mediante imágenes satelitales. Una red de líneas que forman triángulos, espirales y formas geométricas que cubren cientos de kilómetros cuadrados. Estas líneas no son tan famosas como los animales de Nazca porque no representan nada reconocible. Son pura geometría, trazada con precisión a una escala que desafía la comprensión. ¿Quién podía ver estos patrones? Desde el suelo son simplemente senderos que cruzan el desierto. Desde el aire revelan una complejidad que debió requerir planificación centralizada y ejecución coordinada durante generaciones. Es como si alguien hubiera diseñado un plano maestro y luego equipos de trabajadores lo ejecutaran sección por sección, sin poder jamás contemplar el resultado final. En Inglaterra, el análisis aéreo de campos agrícolas ha revelado marcas de cultivos que indican estructuras enterradas, círculos, rectángulos, avenidas que se extienden por kilómetros. Muchas de estas estructuras nunca fueron registradas históricamente. Existieron, fueron enterradas o destruidas, y solo ahora las estamos redescubriendo gracias a tecnología que nuestros ancestros no tenían. ¿Cuántos patrones geométricos antiguos existen que todavía no hemos descubierto? ¿Cuántos mensajes en la Tierra esperan que desarrollemos la perspectiva necesaria para leerlos? Y quizás más importante, ¿para quién fueron escritos estos mensajes si los humanos no podíamos verlos hasta hace pocas décadas? Según la teoría de la evolución cultural, las civilizaciones desarrollan sus técnicas gradualmente. Empiezan con construcciones simples, cometen errores, aprenden, mejoran y eventualmente alcanzan niveles de sofisticación. Pero algunas estructuras antiguas desafían este patrón. Aparecen ya perfectas,
sin precedentes claros. La Gran Pirámide de Giza es el ejemplo más citado. Es la primera pirámide verdadera de gran escala, y es también la más grande, la más precisa y la más técnicamente sofisticada. Las pirámides construidas después son más pequeñas y menos refinadas. Es como si la tecnología de construcción piramidal hubiera comenzado en su punto máximo y luego declinado. En Göbekli Tepe, los círculos más antiguos son los más elaborados. Los pilares más grandes, las tallas más detalladas, la arquitectura más ambiciosa corresponden a las primeras fases de construcción. Las fases posteriores son más modestas, como si el impulso original se hubiera agotado o el conocimiento se hubiera degradado con el tiempo. Las cabezas olmecas de México aparecen súbitamente en el registro arqueológico, sin prototipos más pequeños o menos refinados. Las primeras son tan monumentales y técnicamente competentes como las últimas. ¿Cómo dominaron los olmecas la escultura a gran escala desde el principio? Una posibilidad incómoda. Quizás estas culturas no desarrollaron sus técnicas desde cero. Quizás heredaron conocimientos de fuentes anteriores que no hemos identificado. Quizás hubo una civilización maestra, perdida en las brumas del tiempo, que enseñó a otros y luego desapareció, dejando solo a sus estudiantes para continuar con conocimientos incompletos. Esta es la teoría de la civilización madre que investigadores alternativos han propuesto durante décadas y que la arqueología convencional rechaza por falta de evidencia directa. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hace 100 años, la idea de que existieran templos monumentales antes de la agricultura era impensable. Göbekli Tepe cambió eso. Hace 50 años, la idea de que los humanos hubieran llegado a las Américas antes de hace 14.000 años era herejía académica. Ahora hay evidencia de presencia humana hace más de 20.000 años en algunos sitios. Lo que consideramos imposible hoy podría ser el descubrimiento revolucionario de mañana. Y eso nos lleva a nuestro misterio final, el más profundo de todos. ¿Qué pasaría si tomáramos en serio todas estas anomalías? Imagina por un momento que todo lo que hemos explorado en este viaje es cierto, que existió una civilización avanzada antes de la última glaciación, hace más de 12.000 años. Que esta civilización tenía conocimientos astronómicos, arquitectónicos y matemáticos que rivalizaban con los nuestros. Que fueron ellos quienes construyeron las primeras capas de los monumentos que hoy atribuimos a culturas posteriores. Que cuando el clima cambió, cuando los hielos se derritieron y los mares subieron más de 100 metros, esta civilización fue destruida, dispersada, olvidada, y que solo fragmentos de su conocimiento sobrevivieron, transmitidos a través de generaciones de sobrevivientes que eventualmente fundaron las civilizaciones que la historia sí reconoce. Si esto fuera cierto, tendríamos que reescribir cada libro de texto. Tendríamos que reconsiderar cada suposición sobre el progreso humano. Tendríamos que admitir que nuestros ancestros no eran primitivos bárbaros que gradualmente se civilizaron, sino herederos de una tradición mucho más antigua que lucharon por preservar y que, inevitablemente, fue degradándose con cada generación que pasaba. Es una teoría especulativa, por supuesto. No hay una pistola humeante, una prueba definitiva que demuestre la existencia de esta civilización perdida. Pero hay indicios, hay anomalías, hay preguntas que la arqueología convencional prefiere ignorar porque no encajan en el modelo aceptado. El historiador de la ciencia Thomas Kuhn describió cómo progresan las disciplinas académicas.
Los paradigmas dominantes resisten el cambio hasta que las anomalías acumuladas se vuelven imposibles de ignorar. Entonces ocurre una revolución, un cambio de paradigma que reorganiza todo el conocimiento previo bajo una nueva luz. ¿Estamos acercándonos a un cambio de paradigma en nuestra comprensión del pasado humano? Cada año se descubren nuevos sitios que desafían la cronología aceptada. Cada década, las fechas de los primeros logros humanos se empujan más atrás en el tiempo. Göbekli Tepe fue descubierto en 1994 y cambió fundamentalmente nuestra comprensión del Neolítico. ¿Qué descubriremos en los próximos 30 años? ¿Qué yace todavía bajo la arena de los desiertos, bajo las aguas de los océanos, bajo las selvas que cubren continentes enteros? El 80% de los océanos del mundo permanece inexplorado. Vastas regiones de la Amazonía, del Sahara, de las estepas asiáticas nunca han sido estudiadas arqueológicamente. Utilizando tecnología LIDAR que puede penetrar la vegetación densa, los arqueólogos han descubierto recientemente ciudades enteras en Guatemala que nadie sabía que existían. Ciudades mayas que albergaron a millones de personas, conectadas por carreteras, defendidas por murallas, cultivando la selva con técnicas que apenas estamos comenzando a entender. Si encontramos ciudades perdidas del periodo maya, que terminó hace apenas 1000 años, ¿qué encontraremos cuando busquemos civilizaciones de hace 10.000, 20.000, 50.000 años? Los humanos anatómicamente modernos han existido durante al menos 300.000 años. La historia registrada cubre solo los últimos 5.000. ¿Qué sucedió durante los otros 295.000 años? ¿Realmente vagamos como animales durante todo ese tiempo sin desarrollar nada digno de recordar? ¿O hubo ciclos de civilización y colapso que hemos olvidado completamente? Los mitos de todo el mundo hablan de eras anteriores, de mundos que existieron antes del nuestro, de humanidades previas que fueron destruidas por catástrofes y reemplazadas por nuevas creaciones. Los hindúes hablan de yugas, ciclos de tiempo que abarcan millones de años. Los mayas dividían el tiempo en grandes eras que terminaban en destrucción y renacimiento. Los griegos recordaban edades de oro, plata, bronce y hierro, cada una inferior a la anterior. ¿Eran estos mitos simples fantasías o preservaban memorias de un pasado real que la historia oficial ha olvidado? No lo sabemos. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero la búsqueda de respuestas continúa. Y cada piedra que desenterramos, cada símbolo que desciframos, cada anomalía que documentamos, nos acerca un poco más a la verdad, sea cual sea. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hemos caminado juntos por templos que no deberían existir, por ciudades que desaparecieron sin razón aparente, por monumentos alineados con estrellas que nuestros ancestros no deberían haber conocido. Hemos contemplado piedras imposiblemente pesadas, símbolos misteriosamente universales y ruinas que susurran secretos en un lenguaje que apenas comenzamos a descifrar. ¿Qué hemos aprendido? Quizás lo más importante sea esto, que la historia humana es mucho más profunda, mucho más misteriosa, mucho más maravillosa de lo que los libros de texto nos cuentan. Que nuestros ancestros, sean quienes fueran, fueron capaces de logros que todavía nos asombran. Que miraban las estrellas con ojos tan curiosos como los nuestros, que construían para la eternidad, que dejaron mensajes que atraviesan milenios para llegar hasta nosotros. Piensa en los constructores de Göbekli Tepe. Hace casi 12.000 años. No tenían escritura para registrar sus nombres.
No tenían ciudades que perpetuaran su memoria. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de ellos, maravillándonos ante su obra, preguntándonos quiénes eran y qué sabían. En cierto sentido, lograron la inmortalidad. Sus piedras han sobrevivido a imperios que vinieron después, a religiones que nacieron y murieron, a catástrofes que borraron civilizaciones enteras. Todavía están ahí, de pie, esperando a que alguien los entienda. Piensa en los artistas de Nazca, trazando líneas en el desierto que nunca podrían ver completas. Tenían fe, fe en que su trabajo tenía sentido, aunque ellos mismos no pudieran contemplarlo. Fe en que alguien, algún día, desde alguna altura imposible, vería lo que habían creado y entendería. Nosotros somos ese alguien. 2000 años después, miramos desde aviones y satélites y vemos los colibríes y las arañas y los monos que dibujaron en la arena. Cumplimos su esperanza sin siquiera saberlo. Los misterios que hemos explorado hoy no son amenazas a nuestra comprensión del mundo. Son invitaciones, invitaciones a la humildad, a reconocer que no lo sabemos todo. Invitaciones a la curiosidad, a seguir preguntando aunque las respuestas se nos escapen. Invitaciones a la maravilla, a dejarnos asombrar por lo que los seres humanos han sido capaces de lograr, con o sin las herramientas que consideramos necesarias. Quizás algún día encontremos las respuestas. Quizás descubramos esa civilización perdida que explicaría tantas anomalías. Quizás descifremos los símbolos, traduciremos los mensajes, comprenderemos por fin qué veían nuestros ancestros cuando miraban al cielo. O quizás no. Quizás algunos misterios están destinados a permanecer como tales, recordatorios permanentes de que el universo es más grande, más antiguo, más extraño de lo que nuestra mente puede contener completamente. Y eso está bien, porque es precisamente ese misterio lo que nos impulsa hacia adelante. Es la pregunta sin respuesta lo que nos hace levantarnos cada mañana con curiosidad renovada. Es el enigma irresoluble lo que da sabor a la existencia. Así que la próxima vez que mires las estrellas, recuerda que miles de generaciones antes que tú miraron esas mismas luces con las mismas preguntas. La próxima vez que toques una piedra antigua, piensa en las manos que la tallaron, en los ojos que la contemplaron, en las voces que cantaron canciones junto a ella hace milenios. La próxima vez que te preguntes de dónde venimos y hacia dónde vamos, recuerda que eres parte de una cadena ininterrumpida de curiosos que se han hecho esas mismas preguntas desde el principio de los tiempos. Somos los herederos de todos esos constructores, astrónomos, artistas y soñadores. Su sangre corre por nuestras venas. Su curiosidad arde en nuestros corazones. Sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas. Y mientras sigan existiendo preguntas, mientras haya misterios por resolver y maravillas por descubrir, la aventura humana continuará. Piedra sobre piedra, estrella sobre estrella, pregunta sobre pregunta, hasta el próximo viaje.